a Eclesiastés 4, ¿cierto? Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. El libro de Eclesiastés 4.1, ¿correcto? Ahí vamos a empezar, ¿sí? Listo. Me volví ¿de dónde? Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto, vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Vale, vamos a parar. Da gracias. ¿Ahí terminaste el texto? No, Termina, hasta el termina, 16. no, termina el pasuk ahí. Sí. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Ahí termina. Sí, el 7. Vale, listo. Vamos a leer el 1, 2 y 3. Nuevamente, Beatriz. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. Verá, 4, 3. Sí. Y tuve por más feliz que unos y otros Sí. al que no ha sido aún. ¿A quién? Y a unos y a otros. Léelo otra vez. Y tuve bien. por más feliz Sí. que unos y otros al que no ha sido aún. Al que no ha sido aún. Tuve por más feliz al que no ha sido aún. Voy a leerlo aquí. Y mejor que los dos, el que aún no ha existido. Dice, aunque en mejor situación están los que aún no han nacido. Sí, no han nacido. ¿Qué es de eso? Pues que las almas, obviamente, ¿no? Que venir al mundo es más difícil que no haber nacido. Vale, pero hay una preexistencia. Él está hablando de una preexistencia de las almas. O sea, que ya existen, no es que no existan, sino que no han nacido. No han nacido, O sea, no han tomado este cuerpo. No. Ya han nacido. Ya están. Correcto. Pues no han sido paridos, para que hablemos con nosotros, porque nace, pues Sí. lo que usted dice, pero parir es aquí en la tierra, pues. Sí, pero la idea es ver que vean la preexistencia que Salomón muestra ahí. ¿Qué traducción es esa? La nueva versión internacional. Estaba viendo otra versión. ¿Qué dice? Y aunque en mejores condiciones que estos dos están los que aún no han nacido, pues todavía no Están. Vuelve a leerlo, Sofía, despacio. Aunque en mejores condiciones que estos dos están los que aún no han nacido, pues todavía no han visto. Vuelve a leerlo y medítalo. Me lo explicas. Aunque en mejores condiciones que estos dos están los que aún no han nacido. O sea, en este momento que se están en presente. En este momento están muchísimo mejor. Léelo otra vez. ¿Cuáles dos? Aunque en mejores condiciones que estos dos están los que aún no han nacido, pues todavía no han visto la maldad que se comete en este mundo. Vuelve a leer. ¿Cuál leíste tú? ¿La belleza? NBI. ¿Y esa cuál es, Sofía? La belleza. La de los canónicos, versión española. Yo miré este. ¿Esa está en el My Bible? Sí. ¿Es Biblia que habla? Esa se llama la Biblia al día, esa que ya leyó. Vuelve a leerlo. Y aunque en mejores condiciones que estos dos están los que aún no han nacido, pues todavía no han visto la maldad que se comete en este mundo. En mejores condiciones están los que aún no han nacido. Hay unos que no han nacido que están, entre comillas, en mejores condiciones. Vea eso. O sea, dilo. Pero consideré que mejor que ambos es el que aún no ha nacido, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo Despacio, del la sol. entrada del 3. Pero consideré que mejor
que ambos es el que aún no ha nacido. Pero consideré Que mejor que ambos es el que aún no ha nacido. es mejor el que aún no ha nacido. no ha nacido. Y mejor que los dos el que aún no ha existido. Pero lo trata como el que aún no ha existido. Porque no ha visto las maldades que se cometen. O sea, el que no ha venido aquí está en mejores condiciones. O sea, nosotros, vuelvo y repito, nosotros ya existíamos antes de venir acá. ¿Cierto? Eso está claro. Repítelo en esa versión para que busca la nueva versión internacional, la que está leyendo Sergio, y lean ustedes. NBI. ¿Es esta? Aunque en mejor situación Sí. están los que aún no han nacido. Léelo. Los que no han visto aún la maldad. Léelo otra que vez, se Sofía. comete en esta vida. Aunque en mejor situación están los que aún no han nacido. Los que han visto Están. No dice los que no han sido creados, están los que aún no han nacido, están. Aunque en mejor situación, están los que aún no han nacido, pero están, o sea, existen, como nosotros. Nosotros tenemos la aflicción porque ya Ya estamos aquí. estamos aquí. Pero los que están allí están mejor que Correcto. nosotros. En cuanto a condiciones, dicen, Sí. ¿y sabe por qué? Porque dicen que ellos no han visto La maldad. La maldad. la maldad. Que se Porque ellos cometen. no han visto lo que se produce aquí. Eso nos avala. Hay algo, es de nosotros creer, no todo el mundo lo cree, no todos los grupos lo creen, no en todo lado lo creen, la preexistencia del hombre. ¿Sí? No sé si tú lo has leído, ya en el tiempo que llevas aquí, cosas antes, ¿cierto? Hemos hablado y hablamos cada rato lo mismo. La preexistencia no del hombre, sino de nuestro Nechamot, de nuestro estado, de nuestro que hay adentro. Este cuerpo fue por papá y por mamá, pero la esencia la interna, la Nechamot, ya preexistía. ¿Sí? Y eso tiene a través, y pues es muy de acá, de nosotros, buscando respuesta, y una respuesta de esas es la justificación de los niños. El famoso cuento de los niños. A mí me llamó mucho la atención eso de los niños. ¿Cómo se salvan los niños? Si yo leí vueltas y revueltas y recontrarrevueltas, ¿cómo se salvan unos niños? Y nosotros en la iglesia cristiana nos enseñaron que era hasta que tuviera conciencia. O sea, del tipo de que tiene conciencia, de ahí en adelante empieza a necesitar de un Mesías. Antes de no tener conciencia, se salva porque él es puro. ¿Sí o no? Eso nos enseñaron en la iglesia cristiana. Y en la iglesia católica también. Solamente que en la iglesia católica le ponen el candado de entrada. Es decir, lo bautizan. Lo bautizan, no sé qué rito más le harán. No sé. Para que no se vaya al purgatorio. Para que no sea- Y si no lo bautizan, ¿qué ocurre? Se va al limbo, ¿no? No, pero pues no entra a ser hijo de Dios, porque el bautizo lo hace un hijo de Dios. Sí, O sea, se va al limbo. Se va al limbo cuando se muere. Al purgatorio. Siendo Se va bautizado. al limbo, porque el purgatorio van los que fueron medio pecados. Sí. Bueno, yo no conozco muchos bautizantes, sé que van para algún lado. Al limbo. por Sí, eso listo. he escuchado yo. La problemática es que si el niño no se bautizó, ¿a dónde va? Al Yo cielo pregunto. o al infierno. No, pero me digo, si no se bautizó, Sí, voy por 6 Ajá, meses, se ¿a dónde muere, va? sí, se por muere. eso, si no se bautizó, se va al limbo. Si no se- ajá. Si no Si se no se bautizó. bautizó, se va al limbo. Sí. ¿Y si qué se- hago? y si se ¿Y qué Al hago cielo. yo para meterlo del limbo al cielo? ¿Qué tengo que hacer? Oraciones. Solo oraciones. No hay que tengo que pagar Y las misas. misas, claro, hijo. Tiene que pagar misas. Claro. Listo, Muchas vale. misas. Bueno, vale, va para eso. Eso pasa con los que están entre 0 meses, o sea, entre un día de fecundado sí. hasta que se bautiza, supongo yo. Ya con el bautizo juega otro, Otro papel. ¿cierto? Porque bautizado, ¿qué hace? Ya es como Ya es hijo hijo de de Dios. Dios. Ya es hijo de Dios. O sea, Ajá. yo lo hice Ya. hijo de Dios. O sea, yo como papá lo hice de Dios porque yo fui el que lo bauticé. Ajá. O sea, yo hago hijos de Dios. Ajá. Entonces imagínense, o sea, sería genialísimo porque yo me iría para donde los chinos y yo digo, yo los bautizo a todos, porque todas las partes quedan aquí, yo los bautizo, y aquí para adelante, ¿qué?
todos son hijos de Dios. ¿Funciona así? Pregunto, ¿eso tiene algún sentido? No, ninguno. O sea, y de ahí para atrás no eran hijos de Dios. ¿De quién eran hijos? No, pues ahí lo mandan en el famoso limbo. Y al limbo toca rezarle para empujarlo. Sí. Así funciona. No, no me veo ningún sentido. O sea, yo no me veo ninguna. Pues en este libro no está. Pues yo, bueno, leí de pasta a pasta y por ningún lado aparece. Bueno, pero eso es digamos así, que suena risible. Tranquila que en el cristianismo también se maneja algo muy parecido. En el cristianismo es, si él tiene 8 o 9 años, siempre lo digo aquí, hay unas iglesias que son a los 11 años, otros a los 12 años, otros a los 13 años, otros a los 10 años, otros a los 7 años, eso es un sancocho. Si el chino se muere a los 8 años, ¿qué pasa? Sí, pues es una vaina complicadísima, ¿sí? Porque me tocaría echar mano y decirle, no, pues, él era un niño y él era puro. Bueno, pero yo cómo sé que es puro. Yo cómo sé que su conciencia ya está abierta. No, entonces uno podría decir, pues matémoslos a todos en un vientre, cosa que así salvamos al mundo, o sea, mandamos más gente para el cielo. Claro. O sea, de entre el 0 y tengan, como 8. llaman ellos, ¿cómo llaman la iglesia Conciencia. cristiana? Conciencia o algo así, o empiezan a entender que es pecado, entre el 0 y eso son niños. Entonces van al cielo. Entonces, como dice Sergio, entonces no hagamos el catolicismo. Vayamos a los hospitales y bautismo, entonces y ya, yo los convertí, yo en ese rito, yo los convertí en hijo de Dios. Yo soy un convertidor de hijo de Dios. Uno. En el otro, de los 0 a los 8, como dice Sergio, ¿ustedes saben qué? Matémoslos a todos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que matar a todos? Así yo me cuente como asesino. Pero yo maté 5 millones de niños. Es decir, qué bendición que es el aborto. Porque al fin y al cabo, el niño va para el cielo. Piensa. Oiga, entonces ellas de alguna u otra manera las que abortan pensarán eso. Pues él será para el cielo, ¿no? Pues de Sí, pronto alguno lo por lo lo debe que son, pensar. sí, por Lo lo que que son Pues eso es lo que puros. piensan siempre, ¿Cierto? que le voy a orar a mi angelito que está en el cielo. Siempre hacen eso, y como que el niño que no nació que está en el cielo. Eso. Ese es un principio. Entonces, a mí me trajo una vez una conjetura, eso. ¿Cómo se salvan los niños? O sea, ¿cómo podría yo salvar a los niños? Entonces, matémoslos a todos. O convirtámoslos todos en hijos de Dios. Y eso no tiene sentido en realidad con este libro. Si usted le hace esta pregunta a un cristiano, el que sea mi hermano, testigo, mormón, adventista, paila, se le funden los cables. Porque no sabe por dónde echar. ¿Para dónde echan? ¿Y sabe por qué no echan? Porque no han echado más para adelante. Cuestionamiento, que me dice, y yo dije, ¿un niño viene destituido o viene cercano a Dios? ¿Por qué todos? Todos venimos. O sea, un niño viene apartado de Dios o viene cercano a Dios. Si bien, yo me puse a pensar todo eso, ¿no? Entonces, yo dije, si viene cercano a Dios, él no necesita un Mesías. No. O sea, que él mismo sería Mesías hasta el 0 y pongámosle a cualquier lotería, 5 años, 6 años, 7 años, 8, el que usted quiera, no es a ciencia cierta. Por lo tanto, ese espacio de tiempo entre el 0 y algo es una incertidumbre. Ahí me produjo una pequeña hecatombe cerebral, porque dije, ¿cómo se salvan todos los niños? O yo los salvo, o ellos vinieron salvos. Entonces, me pareció tenaz, sobre todo en el dogma cristiano, que no hubiese un dogma, un directo, ¿cómo se llama eso? Una unidad del concepto en eso. Entonces, si un niño se muere a los 9, ¿cómo es? Si un niño se muere a los 11, ¿cuánto es? Si muere a los 6, ¿cuánto? Si muere a los 4, ¿tanto? Si muere a los 3, ¿cuánto? Entonces, la única forma, yo dije, que el niño se salva es aceptando a Jesucristo. Entonces, a los 4 años el hombre hizo la oración de fe. Entonces, me tocaría coger a Chailo y decirle, haz esta oración, te acepto como mi único fiel salvador. Imagínese, pero qué tal que a los 4 o dentro del vientre muera, ¿cómo hago yo para decir dentro del vientre, ven, acepta a Cristo? ¿Y acaso sabe qué es aceptar a Cristo? Entonces, ahí vuelve la problemática. El niño vino destituido de la gloria de Hashem. Él vino enemigo de Dios. El niño.
Y ahí aprendí que por eso los chinos son tan fregados. Pues, un chino de 6 años saca la lengua, desde 3 años, 4 años, es malicioso, maldadoso, ¿sí o no? O sea, yo no hice aprender tantas groserías. Pero uno dice que es que el niño es puro. Un angelito. Sí, que es puro. Un angelito de Dios, dice. Sí, él es puro. No, Él no tiene maldad. él no tiene maldad, imagínese eso. Pero ¿qué más maldad va a tener? Y entonces, como digo, hay un enfrascamiento ahí teológico. Porque una persona de 1 año me dice, mi hijo se salvó, no se salvó. No, se salvó. Es un niño, es puro. Mi niño de 8 o 9 años se salvó, no se salvó. Se bautizó. Y no se bautizó, que hay cerquita el bautizo, cerquita eso para de 12 años, se salvó, no se salvó. Entonces uno empieza, ¿se bautizó, no se bautizó? Entonces uno empieza a decir, ¿y ahora qué hago con esta señora? ¿Cómo le meto su hijo al paraíso? Sí. Muy bien. Difícil. Pero él venía a la iglesia, ¿sí o no? Él venía a la iglesia. ¿Sí o no? Dice, él venía a la iglesia. Entonces, sí ve la incongruencia que hay en todo. Entonces, ahí es donde nace, en mi caso, la problemática de entender nuestra salvación. Digo, pero ¿cómo así? Entonces, nosotros, o sea, se me perdió, se me dibujó todo el acto, todo el mapa teológico. Y dije, no, pero ¿cómo es? Entonces, nosotros qué estamos haciendo? Y empecé a echarle cabeza. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Pecaron está el tiempo pasado, sí. Pero el están es tiempo presente continuo. Por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 3, en el contexto, está hablando de que todo, absolutamente todo, dice, creo que Romanos 3 empieza así. Si ha desechado Dios a su pueblo, creo que empieza así, 3:1. Romanos 3:1 y empieza sí, así. ¿Sí o no? Y por ahí adelantico llega y dice, porque no hay diferencia entre los unos y los otros. Sin embargo, hace la excepción. Dios no ha necesitado a su pueblo. ¿Cierto? Sí. Y abajo llega y dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No dice que todos pecamos. Pecaron. Tiempo pasado. Transgredimos la Torah. Por eso vinimos a este mundo como vinimos. Entonces, ahí vinimos que a este mundo vinimos como caídos. Mine Shamot vino caído. Mine Shamot vino caída. Por lo tanto, yo me metí en un cuerpo de un niño y yo desde que tenía 6 meses, 1 año, desde que tengo uso de razón, yo era una completa olla. Vino, ¿cierto? Y un texto que no le gustaría al cristianismo, Jacob amé, Esaú aborrecí. Y no han nacido, no han hecho bien ni mal. Y a Esaú aborreció sin hacer mal. ¿Cómo es que el Eterno, el gran Dios es amor? Y salen las flores y las mariposas. Dios es amor, aborrece a alguien antes de que nazca. ¿Basado en qué? Sí, porque no le había hecho nada, ¿cierto? Sí, ahí dice, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Pero Pero sin embargo ya lo ha aborrecido. Sí. A Esaú aborrecí. Y el verbo está en pasado, los Lo dos. aborrecí. Entonces ahí me fue clarificando más la cuestión de la salvación. Dije, qué pendejada eso que nosotros hacemos cada 8 días de Señor Jesucristo. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa payasada? ¿Sí? O mi iglesia salva. No. Mi iglesia salva. Entonces, el kiosco se les volvió en el método de salvación. Y el judaísmo dijo, nosotros se nos fue dado todo lo sagrado. Sí, Pablo dice que a Dios le fue dado el culto, le fue dado las promesas, le fue dado etcétera, 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 etcétera. ¿Me vamos a entender? Pero la elección del pueblo judío fue hecho por el Creador, no fue que los judíos eligieron al Creador. Dijo, por cuanto eras el más pequeño de todos, te elegí y te escogí. Entonces ahí se me estalló la cabeza. Porque dije, ven, entonces, ¿cómo es que es? Nosotros tenemos una problemática. Y ahí unió con algo que se llama a los que conoció, a estos predestinó, a los que conoció. A los que conoció. Tiempo pasado. O sea que a mí me conoció antes de aparecer en el vientre de mamá. Él me conoció, ¿tú sabes qué es conocer? Yo tuve comunión con él. Yeshua llegó y dijo, porque ustedes no pueden, porque no tienen. ¿Y era cuál? El sello, la elección. Yo fui elegido desde antes de la fundación del mundo. Mucho más tenaz, porque yo fui elegido desde antes de la fundación del mundo.
Entonces ahí vemos que el proceso no tiene ninguna interrupción. Que ni siquiera el niño de 2 años, 3 años, 4 años es salvo por elección. Y llega un momento de la existencia donde Akadosh Baruj Hu se manifiesta a nosotros en otro grado, que es lo que llamamos nuevo nacimiento. Pero el niño de 2 meses o el niño de 8 días se salva por elección, no por repetir una oración, no por una misa, y tampoco porque se bautizó en la iglesia cristiana a los 8 o los 9 años. Eso es terrible, espantoso, porque eso es una incertidumbre. Yo tengo que venir salvo o perdido a este mundo, porque una masa hizo, de una misma masa hizo eso, ¿cierto? Vasos para honra y vasos de esos, sí, vasos para eso, de una misma masa. A los que conoció, a estos también justificó. Desde antes, todos los verbos son en pasado, todo el plan está explícito. Yo vine a este mundo pecador, pero vine siendo salvo. Por eso yo no puedo salvar, no puedo perder la salvación. No hay un texto que diga que yo pierdo la salvación. Y en las iglesias nos mantienen jalados, es precisamente por eso, porque usted se va a ir para el infierno. Entonces, si yo me voy y pongo mi cabeza encima de la almohada, como alguna vez hice una pregunta, ¿quiénes de ustedes, si se van a dormir esta noche, realmente, de acuerdo a lo que ustedes hicieron en el día, se salvan? Nadie. No, es que, Si fuera lo del día, ninguno se iría con nadie. es que si nos ponemos ahorita nosotros ni... Creo que A lo del día a día, Claro, no, baila. No. En nuestra propia justicia, baila. Por eso dice, nadie se justificará delante de él. Él propició, para que nadie se justifique delante de él, porque esto es de Dios. ¿Qué cosa? La salvación, para que nadie, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es de Dios, para que nadie Se van a gloria. se vanaglorie, Pues sí. para que nadie se ensoberbezca, nadie se vanaglorie delante de él. ¿Por qué? Porque el hombre saca pecho diciendo, no es que en mi iglesia sí, ¿cierto? Segundo paso es que mi pastor sí, que el Eterno nos cuide de eso. Nosotros no hablamos de eso, nosotros hablamos siempre del conocimiento de la Torah. Nosotros no hablamos ni de John Ruiz, ni de Sergio, ni de los que explican aquí. Nosotros hablamos de lo que yo entiendo de este libro. Entonces, el problema es de lo que dice Sergio, de la información en cuanto a la salvación y de la información de acuerdo a este libro. Porque cuando esto se abre, empieza a abrirse, ¿cierto? Porque estamos hablando de los códigos, se empiezan a abrir, empiezan a girar, uno empieza a decir, sí, paila, o sea, la información que me dieron es una información que me hace sentir esos obras, intranquilidad, y que me hace, ahora, Pablo dice que esta libertad no sea ocasión para qué, para pecar. Entonces la gente piensa que cuando uno le explica esto, que pueden hacer lo que se les dé la gana. Y no, por eso está la Torah, para que haya el equilibrio. Esto es lo que hay que hacer. A esto usted fue mandado a este mundo, para que usted obedezca a eso. Miren, ¿sí ven la diferencia? Un niño de 6 meses, ¿cómo lo corrigiría? ¿Cómo se corrige un niño? Corregir, o sea, él, por ejemplo, nada más si usted deja coger velocidad, el ya. chino a las 2 de la mañana le coge con el tetero Sí. todos los días. Si le Ya. coge esa, ¿no? Si le coge la mañita, baila, él lo coge y lo acentúa, lo pone a uno al desvelo, ¿sí o no? Si usted le enseña otra cosa, usted ya lo está informando, ya lo está educando. Sí, ya 1 año, 2 años, ¿cómo lo corrige? ¿Cómo lo corriges tú? ¿Cómo lo corregiría? ¿Cómo crees? Pues con norma, ¿no? Enseñarle que o sea, que todo tiene que tener su tiempo. Perfecto. O sea, tú le das la verdad, leyes, Sí. normas, ¿cierto? Tú no puedes sentar a un niño, como suelen hacer en los centros comerciales, que un detalle, Ay, que le sirven una bandeja paisa a un niño de 4 años. sí. Por Dios. ¿Sí o no? No, no se lo come ni uno que es grande. Sí. Y empiezan a decirle, sí, es que este chino no traga nada. Así, mira esa vaina. Por eso todos los restaurantes tienen su línea para niños. Sí. Casi todos, no todos, pero la gran mayoría tienen su línea para que no cometan esa estupidez. Entonces nosotros vinimos a este mundo para hacer ¿qué? Corregidos. ¿Por medio de qué? De la Torah. Si yo soy corregido por medio de la Torah, empiezo a comprender quién era yo. Sí, porque yo empiezo a encontrar en el mismo, en el mandamiento, en la interpretación, sobre todo en la interpretación. Pablo dijo, porque la ley es espiritual.
Sí, la ley espiritual tiene una trascendencia espiritual, una información espiritual. Alta, media, baja, de acuerdo a lo que cada uno vaya a percibir, de acuerdo a lo que tenga para cada uno de nosotros. Entonces, yo vine un niño totalmente hecho patas arriba. Y el creador desde chinche empezó también a ¿qué? A corregirme. Uno no se ha dado cuenta, pero uno mira que todo lo que ocurrió fue para correcciones. Sí. Todo. Hasta que llegó un punto en que lo abrió de una forma espiritual. Aunque siempre fue espiritual. Todos los mecanismos que usó alrededor es para nuestra corrección. ¿Por qué? Porque vinimos a este mundo a eso, a corregirnos. Corregir las áreas más complicadas que hemos tenido, que son las que nos... De por sí hay un área por la que uno se acerca al Creador. ¿Sí? La última, pues. Ya que ni siquiera los psicólogos lo reciben a uno. O lo dejó la novia, o perdió el trabajo, o está en inmunda uno. Entonces, esa área que Dios las produjo dolor en mí, la usó para poder generar luz en mi vida, que es lo que llamamos nuevo nacimiento, que nos dio ese portento de ascender espiritualmente. Por lo general pasa siempre igual, ¿cierto? Dime. La persona tiene que caer allá en el fondo para acordarse que Dios existe. Y es cuando lo busca. ¿Sí? Y es como contigo, ¿no? El profundo Sí. dolor con la manifestación de él. Y el mayor grado de revelación viene lo mismo. Viene por momentos difíciles, dolorosos, tormentosos, y va ascendiendo. ¿Por qué? Porque me voy corrigiendo. Eso es Teshuvah, es arrepentimiento. Arrepentimiento es girar, volver, como yo le digo. Bueno, me voy a arrepentir, listo, ya me arrepentí, lo malo que sigue, ahora qué hago, ¿pan de coco? No, es que ahora va a entrar en los caminos del Señor. ¿Cuáles son esos? ¿Sí? Como si fuera una finca. Sí, en los caminos del Señor. Y bueno, entrar en los caminos del Señor, bueno, entrar en los caminos del Señor. Estamos en los caminos del Señor. ¿Y qué hay que hacer? No, pues bautizarse primero que todo. Ah, bueno, pues bauticémonos, ¿sí? Servirle, sirvámosle. Y uno va encontrando que esa espiritualidad está dormida y que fue colocada. Cada uno conforme al grado de fe que le fue dado. Se da esa manifestación. Entonces, eso empezó a brillar en nosotros, de alguna u otra forma. En la medida que Akadosh Baruj Hu ve que el ser humano pasa la prueba, la lucha, la aflicción, va elevando su nivel de espiritualidad. Para que eleve su nivel de espiritualidad solamente existe un método: corregir lo que yo tenía mal. O sea, que mi pensamiento. Por eso Pablo cada rato les dice: transformados, no os conforméis a este siglo, sino transformados en... No os conforméis a este siglo. El espíritu de vuestra mente. Sí, transformados en... Pues, ayúdame. No os conforméis a este siglo, sino transformados... El otro, Beatriz. Revestidos del nuevo hombre, el cual... Sí. Eso de los nombres es esta. No, haced morir al viejo hombre, el cual está viciado. Sí, y ahí abajito está. Haced morir al viejo hombre. Ese es Efesios 4:22. Listo, Efesios ¿Y el otro 4. cómo dice? Transformados en determinados conformes de este siglo. ¿Cuál? Dime. No, Efesios 4:22 es el que tengo yo acá. No os conforméis a este mundo. Sí, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sí, así. sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí. No, hasta ahí sale acá. Ah, Romanos 12:2. ¿Cuál es? Romanos 12:2. Es que estamos leyendo, Nayuris, el texto 4.3 Ah, sí. de Eclesiastés. Dice, no os conforméis a este siglo, ¿Sí? sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim. ¿Cómo puedo entender esto de la voluntad del Creador? ¿Cómo? ¿Cómo? Para que comprobéis Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, la buena voluntad del Creador. agradable y perfecta. ¿Sí o no? ¿Cómo empieza? ¿Qué tengo que hacer para llegar a eso? Pues Léelo, por favor. dice, digo pues, por la gracia que me es dada Sí. a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada Y uno. lo que estaba hablando, lo que iba a hablar hoy realmente era el ego.
Sí, por eso me miré una charla temprano sobre Ralph Zuckerberg, que yo me acuerdo cuando yo empecé, él me metió algo ahí, el Eterno por medio me metió algo del ego. ¿Qué era el ego? ¿Qué era el ego? Sí, si el ego es bueno, regular o malo. Si el ego hay que quitarlo, ponerlo, hay que hacerlo. Porque hay unos cabalistas que dicen que el ego hay que quitarlo. Y dije, ¿cómo quita uno el ego de una persona? No se puede quitar. ¿Cómo quito yo el carácter de alguien? Todos tenemos carácter. Lo que hay que hacer con el carácter es que es transformarlo, ¿cierto? Eso. Yo leí un cabalista hoy para España y dije, pero ese man está desfumado, man. Porque ¿cómo voy a destruir el ego? No lo puedo destruir. No sé si ¿Cierto? nada. Sí, está en el ser humano, sí, está en el ser humano. Y miren que no les miento. Sí, estaba leyendo de la escuela de Gilel, miren cómo dice la charla. Ego contra autoestima. ¿Sí? Me pareció genial, de un cabalista. Ego contra. Y estaba encontrando, enseguida me acordé de ese texto. Nadie tenga un concepto de sí mismo, dice Romanos 12:3, pero bueno, llegamos a ese tema por este lado, ¿vale? Entonces, vimos algo. Dice en Efesios 4:22, dice, Tranquilo. en cuanto a la pasada manera de vivir, Sí, despojaos del viejo hombre, sí, que está viciado conforme a los deseos engañosos, sí, y renovaos en el espíritu sí. de vuestra mente. ¿Renovados qué? El espíritu de Resulta que vuestra mente. aquí entre nos, los cabalistas dicen que nosotros recibimos soplos, insuflos, para poder acomodar, digamos así, para poder adaptar la Torah, que es totalmente espiritual y que yo no tengo la capacidad de entenderla y comprenderlo, y la única forma que acá Baruj Hu sople un influjo. O sea, eso dicen los cabalistas, ¿me entienden? Pablo dice algo muy cercano, digámoslo así. Pablo dice que yo tengo que renovar mi mente, ¿cierto? Renovar mi mente. El espíritu, mira, Dice, y renovaos en el espíritu sí, de vuestra mente. en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente. Tengo que renovar el espíritu de mi mente. Bien. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, Sí. que está viciado conforme a los deseos engañosos, Sí. y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sigue. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Creado Según Elohim. Sí. En la justicia. ¿En dónde? O sea, ¿en dónde? En la justicia. En la justicia. Por eso las primeras cosas que usted siente cuando se sienta en este grupo es, yo casi siempre escucho el mismo puntico, creo que estoy aprendiendo a ser justo. ¿Y sí o no? A ser justo. Uno tiene que ser justo. ¿Por qué? Porque lo que uno les da aquí es para que sean ¿qué? Justos. Sean sadiks. ¿Qué es justo? Que usted vea el mundo, que usted perciba el mundo, califique el mundo. Y para usted calificar el mundo, dice porque el espiritual todo lo juzga. Ayúdame con ese texto. El espiritual todo lo juzga. El espíritu todo lo juzga. Creo que dice así. Entonces, siempre escucho, y yo le digo, bueno, ¿y cómo están? Dijo, no, yo aprendí a ser justo, ahora soy más justo, ahora soy más justa conmigo mismo, ahora estoy siendo justo con mi jefe. ¿Sí me entiende? 1 Corintios 2:15. 1 Corintios 2:15. Entonces uno va como por la calle y uno dice, eso es una injusticia, eso es justo. O no es justo, no debería ser justo, o sí debería ser justo. ¿Qué dice? 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ya ahí, gracias. Y para que usted juzgue las cosas, la única forma que tenga que un nivel alto de conciencia, que está precisamente, tiene alto nivel, porque la Torah ha hecho que su conciencia se levante. Lo que antes yo veía como normal, ahora me parece injusto o justo, porque antes yo no interpretaba tal cosa y digo, no, eso me parece injusto. Ahora me parece justo. Algo que yo catalogaba como injusto, ahora digo, no, pues me parece que es justo. Porque ha despertado la conciencia.
Y en la medida que uno más despierta la conciencia, que era lo que yo decía de un chaval, es mi nivel de justicia se levanta. Entonces, si yo veo, por ejemplo, si la gente tiene derecho a protestar, me parece justo, pero yo puse en la edición de hacer una protesta y dije, el tipo tiene derecho a protestar de acuerdo a la Constitución. Lo que no tiene derecho es a obstaculizar la vida. Eso ya es injusto. O sea, lo que el tipo está haciendo, la persona que está obstaculizando la vida, está haciendo una injusticia. Y si los demás lo coge a bolillo, el del demás es justo, Claro. porque está estableciendo la ley. Es que es su labor. Y para eso le pagan. Para eso lo entrenan. Sí. Todo. Es que es como que el ELN dice que ellos hicieron el atentado porque en diciembre los bombardearon. Sí. Y, o sea, y luego esa era la función del ejército, bombardear a los grupos armados de la ley. Sí. O sea, no sirve como justificación. No. Bueno, sí, Es yo que sé lo que es les una es, sí, labor, Es algo. como cuando el que va a robar a uno y no tiene nada y le mete una puñalada, pues porque no carga nada. Más o menos así, o sea, ellos se tratan de justificar de esa manera, como tú estás Sí, diciendo, la o sea, justificación del. la justificación que se ajusta. de una persona, o sea, pues que tiene que cargar algo para yo robar, o sea, Sí, claro. y en serio se lo dicen, la próxima traiga algo. Sí. Sí. O sea, es decir, sí, claro, es mi justicia como ladrón, ¿no? Ajá. Yo la justicia Es la porque no justicia había que de él. robarle. Vale. Entonces uno empieza a ver el mundo con justicia. Entonces yo un día me senté y dije, entonces, ¿qué chinche fue lo que yo aprendí en mi iglesia cristiana y qué fue lo que yo enseñé a la gente? Yo enseñé clases de positivismo, clases de autorregulación emocional, de superación, clases de cómo tener dinero, de cómo ser famoso, Como ser rico. de cómo ser millonario, De pensar bonito. de pensar bien, de pensar chévere. Bueno, entonces la gente es eso, ¿sí? Entonces la gente profesa o tiene ese nivel de justicia. Lo que estamos manejando ahorita. Entonces uno juzga al mundo, dice que el espiritual todo lo juzga, y si juzga es porque tiene un nivel de conciencia superior a los demás. Es decir, que entonces Dios eleva el nivel de justicia. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Justo. ¿Cierto? Dios es justo. Aquí no es si es bueno o malo. Dios es justo. Entonces digo Yeshua, no, ¿se acuerdan que los de una torre se cayeron y se mataron? ¿Cierto? Dijo, arrepiéntanse, no que les pase a ustedes lo mismo. Sí. De hecho les digo, la verdad les digo eso. A ellos. En el 4-3, 3, sí. que alabó, el 2, que alabó a los finados y a los que ya murieron, como por decirlo así, ya pasaron, esas personas que ya murieron, pues como que ya lograron pasar eso que usted dice, que uno viene acá es a corregirse, ya pasaron como por esa corrección, ya están esperando es la fecha del juicio, él como, en mi parecer, él también estaría pensando como que, bueno, yo cuándo voy a tener esa dicha de también ya pasar eso. Vale. Y en el 3, tuve más feliz que unos y a otros que no han sido aún los que no han visto las malas obras que bajo del sol se hacen. O sea, yo me imagino que Salomón se ponía ya un palito allá, arribita, ¿cierto? Sí. A mirar, a echar cabeza para abajo y mirar, pues, como le dije la vez pasada, uno a qué, o sea, uno mira uno a qué viene. ¿Qué hace aquí? ¿Cierto? Porque uno se da cuenta como que tanto nivel de injusticia que hay que cada día vamos, en vez de ir mejor, Justos. vamos es más peor. No solo nosotros, sino yo digo todo el mundo en general. O sea, yo digo de que Dios lo puso a uno en este contexto es porque uno tiene que definitivamente mejorar un área bastante fuerte, porque no es la misma. Eso estaba, o sea, yo hoy que estaba en la oficina, estaba pensando, uno lo pone en esta época, digamos, que todo es el afán, todo es el dinero, todo es, por ejemplo, usted tiene que estudiar, porque eso es, uno tiene que estudiar, tiene que tener 20 carreras para poder ser alguien, lo digo yo, tiene que aprender inglés. Yo veo el afán de los papás que llegan allá con que los hijos tienen, o Para que sea, te vayan rápido. juran que tienen que aprender, Ah, y ellos juran que sabiendo inglés, mejor dicho, la persona va como que a levitar o no sé qué es lo que va a pasar. Vale. Listo. Entonces uno vive como en ese contexto, en ese afán, tenemos como una presión mucho más fuerte que yo no tenía a pensar. De pronto mis abuelos, ni mis abuelos, antes ellos como que no tenían ese afán de conseguir, de ser materialista. Entonces tenían como que, yo digo, ¿será que nosotros, a los que el Eterno mandó en esta época, habríamos sido un poquito mucho más contumaces y rebeldes arriba que mis antepasados? Porque Pues sí. ellos puede que no les haya tocado tan difícil como a nosotros. Puede ser.
Y cada... ¿A qué nivel de corrección que yo tengo superior? Exactamente, y a medida de que vaya avanzando las épocas, pues yo digo que no estamos yendo como para un... No, en vez de ir, como digo, en vez de ir mejor, vamos mejorando. Entonces yo digo que aquellos que vayan llegando, pues les tengo como O lástima. sea, por esta generación. Sí, yo ¿Por les tipos tengo, de generación? les tengo como cositas a los que vayan a ir Ok, llegando. alguna vez le dije a Juan Pablo que me preguntó sobre la cuestión del conocimiento lateral. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué pude haber dado una instrucción? ¿Por qué pude haber dado un grado de revelación lateral? Yo le dije, porque yo era joya. ¿Qué más le puedo decir? Porque yo era cero rufián arriba. ¿Entiendes? Era joya. Entonces, y tuve que haberme metido muy duro con el viejo Satan, Ujú. que todos tuvimos que ver con Satanás. Sí, claro. Éramos parte del comité del mitin ahí. Claro. Y en los niveles que yo metí, pues bueno, es otro cuento, pero te quiero decir algo. Que ahí está hablando de la persistencia. Entonces, continuemos aquí mientras tanto, ¿cierto? ¿Busco Esa- este mismo pero en la NBI? Sí, ahí lo miras y lo lees ahí en los bajos. Ok. Entonces, estábamos diciendo, ¿sí? Hablamos un poquitico ya de los niños, espero que me hayas captado algo, ¿cierto? Bueno, vale. Estamos hablando de, sí, de cómo la gente entonces manipula a través de este cuento de la salvación a medio planeta. ¿Sí? Y cuando llegan a esto, pues se pegan la enredada del siglo tratando de encontrar realmente una respuesta. ¿Cómo es algo un niño? Si a él le van a echar un pajarillazo de esos violentos, y usted en un punto le hace una pregunta y para o sea, le van la banda a eso. Y vamos a hablar que dice que tuve por más feliz unos a otros y a otros que al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que hay debajo del sol que se hacen. He visto mismo que todo el trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Repito, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Que es lo que está hablando Nayu, ¿no? Que es la cuestión del afán. Entonces, ahí vamos a... Dime. No, sí, Ah, ya. no se afana tanto que... No, pues imagínense. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, ¿sí? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Para los que se quieren casar, chévere. Mejores son dos que uno, ¿sí? Ahí se la dejo. Porque si cayera en el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Una cosa es ser pobre y otra cosa es necesitado. Y otra cosa es la máxima de estado que puede llegar el hombre, que es de esos que se piden limosna y que están bendecidos. Una cosa es ser pobre. Pobre es un estado, que no lo sabemos. Porque si ya hemos O dicho... sea, sí, como decimos, igual que todo, todo es como muy relativo, ¿no? Relativo. La ¿Qué es pobreza pobreza? y qué es riqueza, porque pues a ¿Quién comparación quién de define qué es pobre? ¿Quién define Sí. qué es a rico? comparación de Porque Etíope, depende- nosotros somos Una vez súper ricos. un psicólogo me preguntó, ¿usted qué le hubiera querido hacer en este mundo? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué le hubiera gustado hacer como profesión? ¿Cierto? Y yo le dije, la verdad, y sin embolado. No, no se Pero yo ríe. quiero ser mesera. No, no se ríe, de verdad. Es el mejor trabajo. No me hubiera gustado hacer embolado. Mi padre me llevaba todos los domingos más o menos entre los 6 y los 9 años y me gusta embolarle por sus zapatos, me fascina embolar los zapatos. Y no tengo tiempo, pero me encanta. Me encantaban las cajitas, yo empecé a mirar las cajitas y veía las bisagras que le ponían, decía,
Y había unas que separaban los terminales antiguos y las cajas tenían forma de flota. Y me parecía maravilloso esa vaina. Y una vez a un muchacho para el centro le dije que él trabajaba en una que hacían, me decía que los principales clientes eran de los talleres. Entonces yo le dije, pues, manda a hacer una cajita de una especie de carro y le pone vidrios, porque hay que poner cosas vidrios. Y eso se hizo una limusina, hermano, pero una vaina hermosa, me parecía. Entonces yo dije a la psicóloga, ese carajo que se lo está echando, me dijo, ¿cuál hubiera sido su principal profesor? En un volador. Me encantaría, me fascinaría, hermano. Yo lo haría, no. Lo que pasa es que la gente cree que porque es médico es bueno. Y está La feliz gente, de ser médico. la gente cree que es médico y es bueno el tipo. No puede ser un vulgar médico. O está feliz de ejercer esa profesión de ser médico. Sí. Porque es que uno ve, ay, yo quisiera ser como ese médico, como ese. Pero quién sabe si el tipo le haya gustado ser doctor o si lo haya obligado a ser doctor. Pues uno sabe en el trato más que todo. Claro, en el trato se da uno cuenta. Sí. Esos que le dicen, no, se toca que se haga un examen, miren, de pronto aquí la EPS no se lo cubre, pero yo conozco una persona, miren, vayan de ese señor, tómese el examen, tomen la muestra, ¿sí me entiende? Esa persona le gusta su profesión. Pero apenas le dicen, ya, pues, sí, no sé qué, sí, baila. No le tocó sentarse ahí. No, yo le digo, ve, tú perdiste el tiempo en tu Sí, perdiste tu plática, yo sí le digo. sí, puede ser. Pero es que no sabe la consecuencia de qué lo llevó a él estar ahí. Correcto. Porque ¿Qué le gustaría? Sí, ¿sabe por qué? Porque, vamos al punto, nos enseñaron a alimentar al ego. Entonces, pues obviamente en una familia decirle a alguien en volador, no debemos decirle ingeniero. Por el cargo, no por la persona. El tipo puede ser hasta un violador, es ingeniero, es un doctor. El tipo cogió a una chica, una niña en un barrio, una 62, con tercera, la violó, ¿no sé. El tipo es un apellido, pues, prestante, pues él es un violador fino, pero es un violador, que merecía la pena de muerte en un país serio. Y a la chica que hay una ley de una chica que se le echaron ácido en la cara. ¿Sabe por qué le pararon el nombre? Porque ese apellido Ponce liga, se da de abolengo. Su primo no es algo no sé qué, y su primo no sé qué, tararín, tararín. Pero como aquí es apellido Cuitiva, ¿sí o no? Y viene en mente de Julio. Sí, ¿sí o no? ¿Por qué? Por eso mismo, porque la gente se deja llevar de unas estupideces que no tienen sentido y que gracias a la Torah nos lo va corrigiendo. Que es donde va la charla de una hora. Pero, entonces, estamos hablando de la cuestión del ego. ¿Cómo era? Íbamos al 13. Mejor el muchacho pobre y sabio. Dijimos el pobre, que es pobre. Y si alguno prevalece, no, lo que pasa es que por la cuestión del ego, ¿cierto? No nos deja a veces sacar a la luz pública eso. O nos da pena. Nos da pena, ¿no? Es muy increíble. ¿No? Porque ahí está mi desarrollo, mi capacidad. ¿Sí? Tiene la diferencia de todo. Dice, mejor es muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos, los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también, vanidad y aflicción de espíritu. Y vamos a dejarlo ahí. Y vamos a leer Romanos 12, 1, 3. Y ahí era donde quería llegar. Precisamente, mejor es el muchacho pobre y sabio. Lo compara, ¿no? Lo compara. No está diciendo que sea chévere ser pobre. Dice, mejor es, o que sea bueno o malo ser pobre. No, está diciendo, es mejor ser pobre que, una comparación, que el rey sabio y entendido. Que el rey necio, que el rey y que no admite consejos. ¿Cierto? Y que no admite consejos. Vale. Romanos 12, 1, 3. Ahora sí, que íbamos para allá. 1, 3. Sí. Así que, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que hay que transformar es ¿qué cosa? El entendimiento, la forma de entender. Eso es lo que yo tengo que transformar. Porque para mí, por ejemplo, puede ser, todavía seguiría siendo bien, por ejemplo, comer una chuleta de cerdo. Listo, ahora no la como, pero yo tengo que saber entender por qué no la consumo. No consumirla, no. Entender por qué no la consumo. Sí. Le sigue, Beatriz. No os conforméis a este siglo, Sí. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea Es la única forma, disculpa que te voy a interrumpir. Dice, ¿para qué tengo que hacer eso? para que comprobéis Despacio. Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Elohim, cuál sea, búscame otra. agradable y perfecta. Lo que yo te quería mostrar, discúlpame en paréntesis en el 4.3, la preexistencia del hombre. Pero tú cogiste por otro lado, pero está bien. ¿La preexistencia? Sí, el ser humano. El Causa de 4.3. que no, aunque en mejor situación están los que aún no han nacido. Están. O sea, sí, de que Están los que no han nacido. Ah. Están los que no han nacido. Sí. se me va para arriba. Sí, sí. Están Ok. los que no han nacido. Bueno, ahora. Porque ya están predestinados a nacer. Pues, hágale. ¿Ya existen? No, Sí, ya existen. ¿existen? están. Existen. La nueva versión internacional dice, no se amolden Sí. al mundo actual, Sí. sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Elohim, buena, agradable y perfecta. Búscala en esta versión, que me encanta esta versión. No porque me dé la razón la versión a mí, no, sino que me parece como muy explícita. Una que dice algo español, a mí me gusta algo de ¿A los la nueva Biblia españoles. española? Sí, creo que ahí está dentro de la Nueva Biblia española, sí, señora, aquí está. Bueno, vale. ¿Lo leo desde el 1? No, el 3 no mando de Sobre el 3 dice, además, en virtud del don que he recibido, aviso a cada uno de ustedes. Tal vez ¿No? no es. ¿Romanos cuál es? Romanos 12. 12:2. En ese estoy, mire, Romanos 12. Pero esta bien es como el del 1. Romanos 12. Lee el 3, lee el Yo- 3. Yo no tengo esa. ¿No? Acá no. Bueno, dice, Acá. por este cariño de Elohim los exhorto, ¿Cuál es esa, perdón? hermanos. Romanos 12. No, espérate. Nueva Biblia Española 1975. Vale, ya. El 3. Dice, el 3 dice, además, en virtud del don que he recibido, Voy a cerrarla. aviso a Cuando cada tenga uno de internet. ustedes, sea quien sea, que no se tenga en más de lo que hay que Ah, no, tenerse. el 2, no sé. Ok, dice. Y no se amolden al mundo sino váyanse transformando con la nueva mentalidad, para que ustedes, capaces de distinguir lo que es la voluntad del Elohim, lo bueno, conveniente y acabado. Pero bueno, empieza. Y no se amolden al mundo Creo que desde algunos mejor dice, por ese cariño de Elohim los exhorto, hermanos, a que ofrezcan su propia existencia como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Elohim, como su culto auténtico, dice. Y no se amolden al mundo sino váyanse transformando con la nueva mentalidad, para ser ustedes capaces de distinguir lo que es la voluntad de Elohim, lo bueno, conveniente y acabado. Bueno. ¿Para qué entonces transformamos nuestra mente? Para que transformamos el entendimiento el entendimiento, no renovar la mente, sino el entendimiento de nuestra mente. ¿Por qué renuevo el entendimiento? El entender, renovar el entender. ¿Para qué? Para poder. Entender la voluntad. Correcto, entonces dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? Sí, ya. Sí. Entonces le dicen a uno, ¿cuál será, hermanito, la voluntad de Dios? Y pues, ¿qué está ¿Qué quiere haciendo? Dios conmigo, hermano? ¿Qué quiere Dios conmigo? Pues si no lo sabe usted, ¿cómo va a saber yo? Imagínate, pregunta que le hacen a uno, ¿sí? No, es verdad, es normal. Pregunta número 740. Yo quiero servirle al Señor, pero no sé en qué. No, tranquilo, que yo le meto en su cabeza y sus gustos y yo sé que es lo que me relaja. Esta noche va a la segunda parte. Esta noche le pregunto a Jehová y mañana tú vienes y yo te contesto.
Aquí, Sí. no, pues, profeta Néstor ahí se le meten los sueños ahí. le Sí, mete claro, todo. vale. Y entonces, renovamos el entendimiento para que compres cuál es la buena. O sea, yo tengo que transformar mi entendimiento, no mi mente, porque renovar la mente es el entender, para yo comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, yo tengo que llegar a ese punto. Para mí no es agradable que papá sea muerto, ¿cierto? Pero entonces yo tengo que llegar al entender por qué murió. Y cuando yo lo entienda, encuentro un sentido que llama al eterno agradable, que no en sí es agradable, ¿sí? Sino es el comprender el por qué. Yo lo agradable no se lo pongo. O sea, yo sé que Pablo habla en la cuestión para que el ser humano entienda y comprenda. ¿Sí? Dios me ama. Dios, sí, pero Ajá. tienes un cáncer. Sí, pero Dios me ama. Porque tiene que haber un porqué y un para qué, ¿cierto? Sí, yo estoy sano. Estás en pecado, ¿no? Cuando estás enfermo, estás en pecado, ¿no? Estás enfermo. ¿Es así o no es así? ¿Sí lo escucharon o no? Sí, sí, Ah, claro. muchas veces. Sí, estás en pecado, ¿no? Qué belleza. Qué maravilla, ¿no? Y los niños que nacen con Alzheimer, ¿qué? Y están en el vientre y no pecan, entonces los enredos es para mejor dicho. Entonces, acá Barujú mandó el bien y mal. Sí, bueno. Dice, renovamos el entendimiento. Ahora sí vamos a leer el Romanos 3. O sea, que entre más pataletas haga uno, peor porque más se va a demorar en entender la Romanos eterna, 3, ¿no? ¿qué? Eso es precisamente la persona que se va, digo yo, ¿no? Que lo tiran a un pozo, el tipo no sabe nadar y empieza a patalear. Es más complicado salvarlo así. No que se quede quieto, o si no, son todos los muertos. De eso pasa cuando una persona empieza a justificarse. Yo conozco un amigo, ¿cierto? Tiene todas las preguntas y tiene todas las respuestas. Realmente lo que él quiere es que yo lo escuche, nada más. Yo realmente, de adelante, yo no le opino nada. Él me dice, no, pero es que si yo hago esto, entonces si yo hago esto, no, pero es que yo soy así. No, es que claro, es que la punta es el... Es para- Me parece perfecto. O sea, me parece perfecto lo que está haciendo. Él está batallando, él quiere que yo lo salve, entonces si yo lo salvo, me va a morir con él. Romanos 12, la parte nadie tenga, para que el Romanos 3, ¿dónde está? Romanos 2, Nadie 3. tenga un Romanos concepto. 3. Romanos 12, 3, ¿qué dice? 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, Sí, a cada cual que está entre vosotros, sí. que no tenga más alto concepto de Ese, sí, párate un momentico. Wisdom que costeños. no tenga... El 2. ¿Qué decía el 2? El 2 dice, no os conforméis a este Sí, siglo, vale. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Sí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, pues sí. agradable y perfecta. Perfecto. Digo pues, por la gracia que me es dada, ¿Mm? a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Elohim Y ese repartió a cada texto uno. 3 tiene como unos 7 puntos donde habla del ego, ¿cierto? Que habla de lo que soy, de lo que quiero ser, de lo que Dios quiere que yo sea, para poder yo ser lo que Él quiere que yo sea. Viene el 3, hay un poco de cualidades impresionantes de ahí. Léelo despacio en cámara lenta. Digo pues, Sí, por la gracia que me es dada, sí, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿cuál es el principio entonces? Sigue, léelo, todavía te hablamos. conforme a la medida De de fe fe que Elohim repartió a a cada cada uno. uno. Sí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos No, miembros, el 3. ah, El 3. digo pues, Sí. por la gracia que me es dada ¿Mm? a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Ahí. Listo. ¿Qué les dice entonces el texto? Interesante, ¿sí o no? Bueno, ¿y cómo llega uno a sagrado nuestro? Además, dime.
¿cómo llega uno a ese grado? De ¿A cuál tenerse en la medida, o sea, de saber de posicionarse en la medida que el Que el Eterno Eterno lo le dio a tiene a cada uno. uno. O sea, por ejemplo, de no creerse más ni creerse menos. Ah. O sea, estar en el justo balance. Ah, o sea que, ¿dónde está la solución? En el capítulo, En el dos. En el 2. Dice, renovando antes que todo Vuestro entendimiento. el entendimiento, mi entender de las cosas, ¿cierto? Entonces, dice, nadie tenga un concepto de sí mismo. Acá Sí. dice, Que debe tener, del más concepto de sí que el que debe de tener, Sí. sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es lo que tengo que...? Yo tengo que pensar con qué. Bueno, dice, ¿qué es cordura? ¿Qué es cordura? Nadie tiene un concepto de sí mismo. Repítelo, repite. Digo pues, por la gracia que me es dada, Mm. a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. El problema es, no es que, miren, yo se lo dije una vez, no sé, en una charla a otros pacientes. Bueno, y contigo una vez dije, el problema no es que me digan que yo soy bueno o malo, eso no me va a afectar. El problema es ser malo realmente. El problema es que me lo crean. Si el problema es que me dicen bueno, perfecto. Para un familiar yo puedo ser el mismísimo diablo, y para otro familiar yo puedo ser el mismísimo Dios. Ese es un concepto de ellos, el cual yo no puedo, digamos así, validar o desvalidar. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? O sea, el concepto que usted tenga ejemplo acerca de mí, lo felicito. El problema es el concepto que tengo que de yo mismo. De mí. Ese es el problema. Vuelve y lee. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, Más alto concepto que el que debe tener. sino que piense de sí con cordura. Ah, tengo que pensar de mí con cordura. O sea, vuelvo y repito, no importa, yo les dije alguna vez que, creo que lo vamos, sí, que dije que yo tuve una chica, una muchacha, que me pidió perdón porque yo le caía totalmente mal. Me dijo, usted me cae totalmente mal, ni siquiera mal, mal. Y me citó, me hizo tomar un tinto y me dijo, perdóneme. Yo dije, pues yo la esa perdono. desperdicio el tinto. ¿Sí o no? Así como, por ejemplo, quedan fascinados, ya no, qué chévere, ¿no? De hecho, este tipo que comerá espinacas en ayunas, ¿ok? No, ese es otro concepto. ¿Yo debo molestarme por uno o el otro concepto? No, el problema está dentro de mí. Se llama ego. O sea, 2 horas, 20 minutos para llegar a lo que iba a charlar ahí. El ego. El ego no se puede quitar. El ego yo lo tengo. Y si usted mira, todo funciona en torno a subirle el ego al ser humano, independiente de que sea pobre o rico. Porque yo dentro del trato que he tenido visto, gente pobre, porque aquí dice la palabra pobre, igual, más o menor que yo, no sé, más con un ego, pero pegado al techo, hermano, querido. O sea, no se trata ni siquiera de plata. ¿Sí? Es una cuestión de adentro, del ser humano, que tiene un concepto más alto, o puede tener un concepto que más bajo. Y ese concepto bajo también es una alteración del ego y hace que su comportamiento sea nefasto. ¿Sí? Porque yo tengo que tener ese ego, no el ego alto ni el ego bajo. ¿Sí? El ego, por eso se llama egocentrista. Sí, que es una persona que Sergio acaba de decir, generalmente el don se oculta. Yo estaba echando de cabeza hoy cuando estaba trapeando, dije, ¿por qué se oculta el don en la persona? Porque una persona me dice, yo le quiero servir al Señor, pero es que yo no sé cuál es mi don. Y digo, ¿pero por qué se oculta? Digo, ¿por qué se oculta el don? Y dije, porque el don florece cuando yo lo quiero sacar, ¿cierto? Para servir a otros, para que por medio de mí el Creador ande. Generalmente el don se oculta hasta que el Creador no vea que haga como un trabajo a una persona y diga que lo que tiene él es para servicio de los demás y no servicio de sí mismo.
¿Sí me entienden? El don generalmente en las personas se convierte para servicio de sí mismo, no para servicio de los demás, para hacer un nombre, para hacer un Sí, fama. fufama, ¿sí? Para hacer, lo primero que uno de las cosas que se abre la Torah tan maravillosamente es, tiene que eliminar de su vida todas las cosas. Ser famoso, ser presuncioso, dejarse llevar porque se las sabe todas, creerse que usted es el don, que es el supremo, baila, 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 ¿sí? Sí, uno con lo que esto sabe, le puede sacar el billetico a la gente, fácil, pero fácil, es fácil. Creador que no yo, tiene que renunciar a eso, que no haya ni un piste, de siquiera de ego por el billete. No, que uno podría decir, oh, pues yo me pongo a la congregación o empiezo a mostrarme porque hay gente que se ofrece. No, si quieres le enseño raíces hebreas, si quieres, ¿sí entiendes? O sea, se ofrecen. Nosotros no, nosotros hacemos charlas y que quede pegado, bienvenido. Y viene aquí y se va, bienvenido. ¿Cierto? Pues si no es el camino, que tendrá otra formación para él y me parece perfecto. Entonces, cuando yo tengo mi ego o mi ego, ¿cierto? No funciona. Mi nivel de justicia, de acuerdo al concepto, al contexto que estamos hablando, mi mente, no sé, mi mente tiene que transformar en el entendimiento para poder yo entender el ego. El ego. Eso no tiene que ver con el estima. Tiene una autoestima. Esa palabra no existe en la Biblia. El autoestima no existe. Y eso le dicen a los psicólogos, no es que tiene la autoestima muy arriba. Es que el tipo tiene buena estima. ¿Buena autoestima? ¿O tiene Autoestima. buena autoestima? Lo toman auto, es una raíz que significa sí mismo. Entonces sería como el estima o la valoración que uno se da de sí mismo. De sí mismo, Sí. ¿sí o no? Y yo les digo algo, una de las cosas que uno tiene que quitarse del punto del estima, ¿cierto? Y del ego, que es un hilo, que es empezar con los prototipos externos. ¿Pero estamos hablando de que del don o estamos hablando en general? En general, Allá. es el primer punto. Si yo estoy renovando y elevando mis niveles de justicia, lo que pasa en segundo plano son cosas de mi ego. Dentro del ego, ¿cierto? Está decirse, por ejemplo, esto. Hoy estoy como simpático. ¿Sí o no? ¿No me ha pasado? Nos vemos al espejo y hay días que uno amanece y dice, no, estoy arrugado, esta vaina me están viendo más, estoy llevado. Entonces, ¿sí? Entonces, al otro día ya no aparece tanto, entonces uno dice, no, Brad Pitt no es nada. Les voy a meter eso en la cabeza, Brad Pitt no es nada, Brad Pitt no es nada. ¿Sí? Se mete unas comparaciones y eso hace, porque esté por debajo, esté por encima. Dios es perfecto, se lo dije a una señora de 60 años que dijo, nunca he tenido un novio, nunca tuve un esposo porque yo soy fea. ¿No cree que existen esos casos? Y en los menores existe. Y existe porque de pronto en la iglesia, en el colegio le pusieron, venga, carecondorito, ¿no? O venga, pues no sé, mofle, caremofle, venga. Entonces eso, yo tuve una chica, tratar de una chica de 17 años, precisamente para que esa vaina, ella asumiera y entendiera su físico. ¿Me entiendes? Que entienda su físico. Ni que se crea la Barbie, ni que tampoco se crea el moco pegado en la pared. Que ella es tal cual. Y la misma charla que leí a la señora de 60 años fue la misma que leí a la señora, a la muchacha. Le dije, ¿tú crees que Dios es perfecto? ¿Tú qué crees? Tú mira la luna, el sol y toda la vaina. ¿Tú crees que Dios es perfecto? ¿Tú ves que el elefante tiene el cuerpo que se merece el elefante? ¿Cierto? Pues sí. Imagínese un elefante como una jirafa. Y la jirafa imagínenselo como un elefante. O sea, el elefante imagíneselo así. O sea, ya no es gris, sino lleno de pepitas, pero gordo. No concuerda, ¿cierto? Ya no es elefante. Ya no es elefante, ¿cierto? Es Es jirafante. decir, bueno. Entonces, como que Garrafante. todo está coordinado. Yo siempre dije alguna vez aquí que el cuerpo, yo no entiendo cómo está la creencia. Unos caballitos de mar, a mí me parece
feos. Horribles, sí. No, no me gustan. Los caballitos de mar, no sé. ¿Dónde están No, los caballos no me caídos? gustan los caballitos de mar, yo no me gustan. Son lindos. Los hipocampos. Bueno, listo, vale. Hermosos. Bueno, listo. Entonces, no, me parece perfecto. Totalmente perfecto. Como yo veo una ¿Cierto? paloma. Me dijo una vez una psicóloga, le dijo, ¿usted con qué animal de la naturaleza se identifica? Le dije, con un tiburón. Digo, todo el mundo se identifica con un tigre, con una palomita, se identifica con un tiburón, y me parecen tan tiernos. Los tiburones son tiernos. Que la película Tiburón los estigmatizó. Ah, no, pues usted va y se mete donde dice, aquí hay tiburones. Entonces, le hice la misma charla a la chica del colegio y a la chica de 60 años. Dios es perfecto. Dios es perfecto. ¿Por qué cree usted que se equivocó con usted? O sea, explíqueme. Explíqueme por qué cree que Dios se equivocó con usted. O sea, que le ha puesto otra nariz, otra oreja. Entonces usted dejaría de ser en esencia lo que es usted. O sea, usted quiere ser otro. O sea, que usted por dentro es uno y por fuera es otro. Está partida. Está partida. ¿Sí? El hombre lucha con otros conceptos de ego diferente al de la mujer. ¿Sí? Y más si le ponen la doplana a las 7:01 de la mañana, pues tenaz. ¿Sí? Porque se está poniendo los cucos y el banano le está saliendo el pelo del cuco. Eso es obvio. Porque le enseñó ese prototipo. Lo está diciendo para que no se le vean más, para que tú te veas regia. ¿Y quién dijo que gorda no se ve regia? ¿O por qué ¿Quién? tendría que verse regia? ¿O qué es verse regia? ¿Sí? Yo no veo en eso, como le dijo una muchacha que se iba. Mire lo que pasó, les voy a contar el último testimonio para terminar. Iba una muchacha y llevaba, mi hijo, como unos 19 años. Entonces yo voy para la Reina Sofía, en la 116 en la autopista. Digo porque ya tengo que ver a un señor esteticista, ¿es el nombre científico? Sí. No, cirujano plástico o esteticista. Bueno, eso va. Google, Depende. esteticista. Esteticistas son los que trabajan, Pero pero imágenes. no, esteticista también. El man que mete el cuchillo, ¿cómo se llama? Ajá. Cirujano plástico. Iba a poner un cirujano plástico. Esteticista está en Entonces, ¿qué hizo el cirujano plástico? ¿Vieron? Yo llevo la orden, ya la firmó mi papá, ya la firmó mi mamá, ¿cierto? Yo la firmé, estoy completamente convencida de eso. Y le dije, ¿qué va a hacerse su merced? Me dijo, yo me voy a colocar senos. Ya, bueno, pues, normal, me parece normal, ¿no? Problema de ego. Sí, dije, bueno, le dije, yo le voy a preguntar algo, si me puede preguntar, ¿no? Y sí, ya estaba como inspirado, había comido un jugo de zanahoria y estaba inspirado. Entonces, yo dije, su merced cree que, yo no estoy enamorado de una persona, no sé qué. ¿Y él está enamorado de usted? Me dijo, no. ¿Por qué? Porque a él le gustan las chicas que tengan los senos más grandes. No, yo no le dije eso. Entonces, sale y se suicida. Bueno, por dentro sí lo dije. Por dentro no le dije. No, lo dije. Por dentro Pero- de eso hizo así, yo no los ojos. Sí, entonces, dije, el tipo sí, mío, pero ¿usted está seguro que el hombre, apenas usted coloque los senos, Vale. va a enamorarse de usted? Mío, pero es que le gusta. Bueno, una cosa es que le guste, otra cosa es que se enamore y la quiera usted, ¿o no? Ahora, si el tipo llega y se consigue una chica, su merced va a hacer ejemplo, talla 34. Si el tipo dijo una talla 34 le encanta, pero se vio una de 36, usted corre el grave peligro que el tipo, obviamente se va a 36, entonces su merced me la voy a encontrar dentro de unos años A ponerse talla a una 36. 36. ¿Sí o no? ¿Y qué tal que el hombre se enamora de una vaca? Entonces, dentro de 2 años yo la voy a encontrar con que su merced quiere ponerle como una vaca. Es decir, hay un problema de rutina ahí tenaz y de concepto suyo. Yo dije, una cosa es que el tipo le gusten las mujeres que tienen senos grandes y otra cosa que a usted la vaya a querer con los senos grandes. ¿O no es diferente el concepto? Ah. Ahora, se dejó con el tipo y resulta que se consiguió el otro novio y el novio le dijo, me gustan las niñas de senos pequeños. Entonces, ¿usted qué hace? Viene y se las quita. Sí, y me llama, yo le dije, me llama, yo la traigo, la tarjeta. No, me vengo a quitar senos. No, chicos, se enamoran de senos pequeños. Se enamoran de senos pequeños. Entonces le dije, qué haría usted? Dijimos así, pero vamos a hacer más, que el tipo de los senos pequeños se nos murió. Y resultó que a otro le gustan los senos grandes. Y usted ve otra vez, pero me encuentro ¿se imagina usted cuántas cirugías va a tener? Ah, porque usted tiene el concepto de que un hombre, ¿cierto?
usted genera algo en un hombre, dígame, genera algo en un hombre a través de los senos. Si usted genera en un hombre algo a través de los senos, está frita. Está muy mal. Usted tiene un problema grave, impresionante adentro del concepto de sí mismo. Y si sus senos, o sea, si sus senos le dan a usted la calidad de persona, me parece tenaz. La muchacha en las 127 con 19 pasando la esquina, dijo, señor, pero un momento. Entonces me dijo, ¿usted qué religión practica? Le dije, no, yo no practico ninguna religión. Dijo, no, pues me parece tenaz, porque si ese tipo, he hecho una matemática, sabe toda rara la señora. Y dijo, ¿sabe qué? Cogió esto en el celular. Llamó al papá. Yo, papá, ¿sabe qué? No me opero. ¿Sí? Y entonces, en fin. ¿Sí? Dijo, no, ¿sabe qué, señor? No voy. ¿Entiende? Me parece tenaz lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Porque ¿cómo? Ya dijo, ¿en qué estoy pensando? ¿Sí? Y ese es el valor que le han enseñado los medios. ¿Y sabe por qué? Porque creen ese falso concepto de ¿qué? De ego. De sube el ego. Entonces uno empieza al frente del espejo a subirse el ego uno mismo o a bajárselo. Si yo tuviera otras orejas, si yo tuviera otra nariz, no es eso. Se los he dicho aquí en Subliminal, que los hombres y las mujeres no se enamoran de las cuestiones físicas. Eso lo dicen los medios de comunicación y la sociedad. Si usted tiene otras cosas, usted puede atraer a una persona. Dentro de los test psicológicos que me dicen, nunca me conseguí trabajo, es una señora, alguien en unos test de unos muchachos, dijeron, ¿usted con quién saldría? Y dije, realmente a mí me fascina Hillary Clinton. Me encanta esa mujer, a mí me fascina. O sea, como mujer, usted me pone aquí a Sharon Stone, a Natalia Demi París. Moore. y Hillary Clinton. Sí, yo soy de Hillary Clinton. Me fascina esa mujer. Y yo no veo, pues, tal vez el concepto de belleza, tal vez que la inspira algo, pues me parece súper atractivo. Me parece muy hermosa mujer. ¿Me entiendes? ¿Qué dijo eso en el test? Yo le dije Ah, eso, ya, y ya. no es la verdad. Y es que yo digo, opino eso. Hillary. Si el creador me diera una oportunidad de conocer a alguien, yo invitaría a esa señora. Hillary Clinton me parece espectacular. Es según el concepto que yo tenga acá, digo que usted antepone para atraer. Y eso lo pone en su ego. Y la persona que sube el ego o que lo baja el ego a través de algún agente externo, tiene problemas en el ego. Pablo dice, nadie tenga un concepto más. Es decir, yo no me puedo preocupar por querer tener un concepto más. Más. Sí, porque entonces le subí 2 centímetros más a la falda. Que vamos a dejar en el ego para la próxima clase. Vale.